importantes es el ritmo. Entonces, cuando hablamos del ritmo, nos estamos refiriendo a esa capacidad funcional que tiene el corazón de latir a un ritmo determinado, donde todos los latidos cardíacos tienen un mismo tiempo. Eso es un elemento muy importante, es como un reloj que debe de funcionar el corazón, pero ese funcionamiento depende de un sistema nervioso interno que tiene el corazón, conocido como sistema cardiovector, o sistema intrínseco de conducción nerviosa que tiene el propio corazón, controlado por el simpático y por parasimpático, cuyo elemento central de funcionamiento, cuyo motor fundamental es un nódulo que se llama el nódulo central. A partir de ella es como el corazón, mediante las fibras nerviosas internas que tiene un ritmo cardíaco y una frecuencia determinada. Muchas veces estas fibras nerviosas llegan a ser alteradas por una serie de trastornos que las vamos a describir. Entonces se altera el ritmo cardíaco. Y cuando tenemos un paciente con un problema del ritmo cardíaco, de hecho es un paciente de alto riesgo en la atención odontológica, porque puede ocasionar una serie de complicaciones, pudiendo llegar a perder la conciencia, entrar en un infarto, en una angina de pecho y probablemente inclusive ponerle en riesgo la vida del paciente. Entonces vamos a hablar de las arritmias cardíacas y lo primero que tenemos que hacer es describir qué es una arritmia. Es un trastorno o variación del ritmo normal del latido cardíaco que se presenta en personas sanas. Este es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta. No siempre es en las personas no enfermas, sino en aquellas que también se encuentran sanas puede presentarse estados de arritmia. En segundo lugar, en aquellos que reciben algún tratamiento farmacológico especial o aquellos que tienen alguna patología cardiovascular. De repente ya tienen angina de pecho, por ejemplo, antecedentes de infarto, o de repente son pacientes portadores de una hipertensión. Por tanto, en cualquiera de estos tipos de pacientes se van a presentar estos estados de alteración del ritmo cardíaco, o del ritmo normal del latido cardíaco. Por tanto, tomamos en cuenta ese elemento, es que nosotros debemos decirlo. En una persona normal no existen antecedentes. De pronto esa persona, estando en condiciones normales, puede presentar algún trastorno del ritmo. Pero en el segundo grupo son aquellos pacientes que utilizan cierto tipo de fármacos o medicamentos como consecuencia de la medicación que han recibido por su profesional por alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí nombramos que estos pacientes estén utilizando los digitálicos, como la digoxina, por ejemplo, que utilicen mucha morfina, que utilicen antihipertensivos como los betabloqueantes, como los antagonistas del calcio. La administración de adrenalina en este tipo de pacientes puede provocar arritmias. Los que fuman con una concentración alta de nicotina, cafeína, consumen alcohol, los que utilizan antidepresivos o utilizan anfetaminas como estimulantes, este tipo de pacientes que utilizan estos medicamentos tienen alta propensión a desarrollar estados de arritmia cardíaca. ¿No me escuchan? ¿Ahora me están escuchando mejor? Ya, correcto. Entonces vamos a hablar ahora, en el tercer lugar, de aquellos pacientes que son portadores de enfermedades sistémicas. Repito, primer grupo de pacientes, pacientes normales. Segundo grupo, aquellos que toman algunos medicamentos. Y tercer grupo, aquellos que ya tienen una enfermedad de base, por ejemplo, que padecen de una insuficiencia cardíaca congestiva, que tiene o padecen de una cardiopatía isquémica o una valvulopatía, son hipertensos o con hipertensión intracraneal, tenían problemas de ictericia obstructiva, problemas del hígado, o enfermedades febriles. En este tipo de pacientes, la posibilidad del desarrollo de arritmias durante la atención odontológica también es alta. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta con mucho cuidado a estos pacientes. ¿Cuál será el rol del odontólogo en estas situaciones? Es sencillo. El odontólogo lo que tiene que hacer dentro de sus competencias básicamente es, primero, identificar a los pacientes con arritmia. ¿Y cómo los vamos a identificar a los pacientes con arritmia? A los pacientes se los identifica a través del examen físico. En el examen físico nosotros vamos a auscultar el corazón en la valoración de signos vitales. Y cuando auscultamos el corazón, lo que les dije en la anterior clase, no solamente contamos
los latidos en un minuto, sino determinamos si existe ritmo, si esos latidos laten en forma rítmica, ¿me entienden? Es como un reloj, como les decía hace un instante. El tiempo que existe entre uno y otro latido debe ser el mismo entre todos los latidos. En ese caso estamos hablando que el latido es rítmico. Entonces, al auscultar con el fonendoscopio, fácilmente nosotros podemos darnos cuenta si es que está existiendo un estado de arritmia. Por favor, entonces es fácil. Su primera función, el primer rol que deben desempeñar es identificar durante la valoración clínica del paciente. El segundo, la anamnesis nos va a permitir determinar si un paciente es susceptible a desarrollar arritmia. ¿Quiénes son susceptibles a desarrollar arritmia? Los pacientes que usan los medicamentos que hemos mencionado o son portadores de esas enfermedades que las hemos hablado hace poquito. Y el tercer elemento fundamental que debe de hacer que un odontólogo actúe con mucha responsabilidad, y eso llamamos el rol del odontólogo, es saber cómo tratar a estos pacientes con arritmias cuando son potencialmente letales, es decir, ponen en riesgo la vida del paciente. De eso se trata el tema. Entonces vamos a ver nosotros básicamente cómo vamos a atender a este tipo de pacientes. La causa, muy resumidamente, entonces, para que se presenten trastornos del ritmo en el latido cardíaco, pueden ser problemas cardiovasculares primarios. Ahí tenemos las cardiopatías isquémicas. Escúchenme, jóvenes, seguramente se nos va a cortar por el tiempo, porque hemos tardado en empezar. No se van a hacer problemas, se van a volver a sumar a la plataforma con el mismo ID y con la misma contraseña, por favor, ¿ya? Entonces, los primeros factores etiológicos que tenemos son aquellos que tienen enfermedades cardiovasculares. Otros problemas que son considerados como parte de la etiología son los trastornos autonómicos, es decir, aquellas personas que no tienen bien regulado el sistema nervioso neurovegetativo. Son muy ansiosos, son muy nerviosos, son muy temerosos, y eso ocurre mucho más cuando tienen que ser sometidos a una atención odontológica. Los que tienen una enfermedad de la glándula tiroides, los que usan medicamentos, que hemos hablado hace rato, y este punto también es importante, el desequilibrio electrolítico, que de repente no le damos mucha importancia a nosotros como odontólogos. Ustedes muchos muy bien saben que es necesario que dentro de lo que llamamos la homeostasis, los electrolitos deben estar en niveles adecuados en la circulación sanguínea. Muchas veces las atenciones odontológicas provocan un desequilibrio electrolítico cuando estas atenciones son muy largas, muy prolongadas, muy cansadoras, que en el paciente provocamos fatiga, ansiedad, estrés. Por lo tanto, esas cirugías largas de 3-4 horas, por ejemplo, en un paciente ansioso, van a provocar una deshidratación y con ella una pérdida de electrolitos. Por lo tanto, la pérdida de electrolitos, y dentro de ellos fundamentalmente el potasio, es el que puede condicionar al desarrollo de una arritmia. No en vano, aquellas personas que transpiran mucho, se deshidratan, pierden potasio, tienen calambres, para que tengan una idea. Lo mismo ocurre a nivel del corazón. Por tanto, es importante tomar en cuenta este aspecto para que ustedes no sometan a pacientes a ese tipo de atenciones muy largas y muy desistentes. Algunas manifestaciones clínicas que pueden presentarse en los pacientes con arritmia, pues existe la forma asintomática, donde el paciente aparentemente no ofrece ningún síntoma que nos llame la atención, pero que sí podemos nosotros descubrirlo a través de la auscultación y la valoración del pulso. Otro caso puede tratarse en pacientes que tienen frecuencias menor a 60 latidos por minuto. Cuando tienen cierto estado de bradicardia, los síntomas en estos pacientes se caracterizan por presentar un desgano, lo que se conoce como astenia, mareos y palpitación. En cambio, hay otros pacientes que tienen frecuencias mayores a 100 y los síntomas que padecen por los problemas de arritmia son los mismos de una insuficiencia cardíaca congestiva o de una angina de pecho, como nosotros ya hemos desarrollado. Y por último, paro cardíaco, que es algo que nosotros ya no esperamos verlo, y tampoco un paciente que ha tenido paro va a venir a nuestra consulta, ¿no? Vamos a ver en qué consiste nuestra atención odontológica. O sea,
¿Qué va a hacer el odontólogo? Ya hemos determinado cuál es el rol que juega el odontólogo, ¿no es cierto? Entonces, primero, como todo profesional odontólogo en este tipo de pacientes, lo que tenemos que hacer es identificar la arritmia y prevenir las complicaciones. Entonces, si nosotros reconocemos que ese paciente tiene arritmia o padece de arritmia, pues tenemos que tomar acciones para evitar que estos estados de arritmia nos traigan mayores complicaciones. O, en el último de los casos, todo paciente con la posibilidad de que sea potencialmente arrítmico, es mejor tomar medidas para prevenir cualquier complicación. ¿Cómo vamos a identificar una arritmia? Lo estamos repitiendo, mediante la valoración de los signos vitales. La valoración de los síntomas indicativos de una arritmia, no se van a olvidar, un paciente que está padeciendo de arritmia va a tener, como en la angina de pecho, muy parecido, palpitaciones, puede tener mareos, una angina bien marcada con un dolor precordial, disnea, y él puede llegar inclusive a tener síncope. El síncope es cuando ya pierde la conciencia. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos son síntomas que nos están orientando a que el paciente está padeciendo una arritmia. De esa manera podemos identificarlo. Hay que siempre preguntar al paciente qué medicación farmacológica está recibiendo. No vaya a ser que la causa esté por ahí, como aquellos medicamentos que hace rato los hemos nombrado adecuadamente. Y un elemento importante en este tipo de pacientes, muchos de ellos ya son tratados por su arritmia y generalmente son portadores de un marcapaso. El marcapaso es un aparato electrónico que es utilizado para regular la actividad cardíaca cuando ya el corazón no está en condiciones de latir adecuadamente. Pues este marcapaso lo utilizan dentro de su cuerpo. Es muy importante para el odontólogo tomar en cuenta si usa o no usa marcapaso, porque va a depender de eso la forma de cómo vamos a atender al paciente, tener algunos cuidados. En segundo lugar, prevenir en el asintomático o en el paciente sano la presentación de una arritmia. ¿Cómo vamos a evitar que se presente una arritmia en estos pacientes que sospechamos pueden padecer o desarrollar una arritmia? Tranquilizándoles. Es lo primero que hay que hacer en este tipo de pacientes. Por eso hablamos de reducir la ansiedad. Para eso utilizamos los ansiolíticos como parte de la premedicación que ya hemos descrito hace la anterior clase. Evitar el estrés en lo posible por el riesgo de que este puede provocar un infarto agudo de miocardio o una angina de pecho. ¿Cómo vamos a evitar ese estrés? De la misma manera, ¿no es cierto? Haciendo que nuestras sesiones sean cortas, que sean matutinas, que no sean largas, que no sean estresantes, provocando el menor miedo, tratando de no provocar miedo en el paciente. Y la medicación ansiolítica va a contribuir a reducir el riesgo de estrés en este tipo de pacientes. ¿Cómo vamos a usar los vasoconstrictores? Hemos dicho hace rato que la adrenalina es una sustancia capaz de provocar arritmia en un paciente, pero cuando nosotros tomamos acciones profilácticas preventivas y necesitamos realizar administración anestésica con vasoconstrictor, podemos usar el vasoconstrictor en los arrítmicos, pero en una recomendación muy básica, como en la angina de pecho que hemos nombrado la anterior clase, por ejemplo, que no sea más de los 0,036 miligramos. No sé si ya han armado esa tarea, espero que la han conseguido para comprender mejor y no se estén olvidando, ¿no es cierto? Entonces, casi lo mismo, o el mismo cuidado que en la anterior. Si la arritmia es severa en los pacientes, pues en este caso es mejor no usar la adrenalina porque podríamos provocar mayores riesgos, ¿no es cierto? En estos pacientes portadores de arritmia no se realiza anestesia general, eso también es otro factor importante. No podemos utilizar en ellos anestesia general, aunque nosotros no trabajamos con anestesia general, pero es bueno conocerlo. Hemos dicho que hay que averiguar si usa o no usa marcapaso. Pues justamente a eso se debe el hecho de que cuando estos pacientes usan marcapaso, no debemos usar el electrobisturí o el ultrasonido. Aún así, sea el paciente sin marcapaso, el electrobisturí genera actividad eléctrica en el cuerpo del paciente que podría alterar la conducción intrínseca del corazón. Por tanto, en ellos está completamente prohibido el uso del electrobisturí, por si acaso, porque en periodoncia se suele utilizar bastante. Si usa marcapaso el paciente,
es necesario hacer una antibioterapia profiláctica. Para muchos, que no es muy necesario, pero para otros es más al contrario, una indicación absoluta. ¿Y eso por qué? Por el mismo hecho de que tiene un cuerpo extraño en el organismo, ¿cuál es el marcapasos? Y algo básico que no debemos olvidar nosotros es que la atención en los pacientes cardíacos, y en este caso que estamos hablando de los arrítmicos, siempre hay que hacerlo con una coordinación médica continua. Cuando el grado de arritmia es leve, es controlable, tienen un paciente bastante tranquilo, seguro de sí mismo y confiado en ustedes, pues la atención ambulatoria en nuestro consultorio no ha de tener mucho riesgo con todas las medidas preventivas que estamos tomando. Pero si ustedes ven que ya el grado de arritmia es severa, de acuerdo a la ostentación, de acuerdo a los síntomas que el paciente les manifieste, es mejor tener un consentimiento médico y por lo tanto habrá que solicitar la interconsulta respectiva y hacer el tratamiento bajo monitoreo de un profesional médico. ¿Qué va a pasar cuando durante la atención odontológica, porque hasta ahora lo que hemos hecho es evitar, prevenir que se presente un estado de arritmia? Pero si durante la atención odontológica, estando ustedes procediendo a la extracción dentaria, por decir, de pronto en el paciente se presentan bruscamente los síntomas de una arritmia durante la atención odontológica, ¿cuál ha de